Te preguntaba, Raquel, que nos contaras de pronto un poco de cómo te hiciste hincha de Vasco, si es por la ciudad, por la familia, cómo es, digamos, tu experiencia personal como hincha de Vasco da Gama. Gracias por la invitación y es curioso porque yo vivo en una ciudad que tiene como cuatro clubes más grandes, que son Vasco, Flamengo, Botafogo y Fluminense. Yo soy de Río de Janeiro, Brasil. Y en general las personas tienen como una pasión o construcción por una identidad de un club a partir de su papá. En general acá en Brasil es así. Conmigo no se pasó de esta manera, se pasó un poco por un gran amigo de la familia, que era hincha de Vasco da Gama, pero la gran mayoría de las personas en mi familia se decían, se dicen hinchas de Vasco da Gama. Pero cuando me quedé como un poco más vieja, como unos 14 años por ahí, yo empecé a estudiar la historia de Vasco da Gama. Y ahí me encanté y me quedé como, guau, es este equipo que yo tengo que ser hincha y hacer fuerza. Entonces, es curioso porque yo empecé a acompañar Vasco da Gama cuando el Vasco da Gama empezó a perder un montón de partidos y incluso se cayó para la segunda división del Nacional. Del campeonato brasileño algunas veces, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es la historia de Vasco da Gama, todo que fue construido por sus hinchas a lo largo de la historia, como por ejemplo su historia con los negros, con los operarios, y eso me encantó. Entonces, así es que yo soy Vasco da Gama y yo aprendí cuando niña y después cuando me quedé más vieja, entonces fortaleció y soy más. Raquel, hay de hecho, hay una referencia histórica que me parece muy interesante alrededor de lo que tú estás hablando, que es la carta o la respuesta histórica, creo que es como se le denomina, que es una carta, una respuesta que se le da por una exclusión de jugadores negros que estaban en el equipo de Vasco da Gama. No sé si nos puedes contar algo de eso. Uno lo lee externamente como una respuesta, insisto, se nombra como la respuesta histórica y pues digamos que uno lee que varios equipos en Brasil tienen pues como esa identidad de lucha antirracista, pero Vasco da Gama tiene como esa marca particular de este momento en la historia, si nos puedes contar algo de eso. Sí, Vasco da Gama no fue el primer club de carioca que hubo como jugadores negros. El primer fue acá en Río de Janeiro, fue Bangu, que ahora es una equipe con em, pocos investimentos, no sé, yo me olvidé la palabra, pero con menos dinero. Pocos recursos. Recursos, sí, sí, sí. Y Vasco da Gama, pero tiene como una historia eh, con los jugadores de las clases más bajas y incluso con los negros. ¿Por qué? Porque en 1923 ganamos un torneo acá, y la liga, la organización dijo que si Vasco quisiera jugar en el próximo campeonato, él tenía que sacar todos sus jugadores que eran operarios, que trabajaban en otra cosa, porque este periodo el fútbol no era un deporte profesional.
eh, y tenían que sacar los jugadores que eran operarios y también los negros de suerte. Y Pasco escribió una carta hablando que no haría eso y que salgaría del campeonato para que y con los jugadores, permanecería con los jugadores. Entonces, eso se pasó y Vasco salió de esta liga, de este campeonato, y tenemos hoy la carta que es la respuesta histórica y a lo largo de la historia, eh, algunas organizaciones, incluso liderados por algunos otros clubes de Río de Janeiro que todavía existen, eh, quisieron sacar Vasco da Gama de los campeonatos con impeditivos como por ejemplo que Vasco tenía que tener su cancha. Entonces los hinchas de Vasco construyeron el San Januario, nuestro estadio que jugamos hasta hoy. Entonces es una historia muy bella y es una historia que no saca el popular del fútbol, porque acá en Brasil el fútbol empezó como un deporte de las élites. Entonces, y Vasco da Gama tiene sus raíces en patios populares. Entonces, esto se quedó, nos sacamos los populares de nuestro equipo, de nuestro plantel y eh, construyemos una historia muy bella. Qué bueno, sí, tenía muy, muy presente esa referencia y ahí te quisiera preguntar, digamos que nosotros desde afuera tenemos como una idea global de la identidad del fútbol brasilero, como que nos cuesta de pronto a veces diferenciar y tenemos una idea incluso a veces hasta exotizada de lo que es el fútbol brasilero. Pero de pronto, ¿cuál sería la diferencia o cuál sería esa marca particular en la identidad del fútbol del hincha de Vasco da Gama? También ahí está pues el fútbol carioca como el lugar particular donde se ubica, que debe tener pues como unas diferencias grandes con el fútbol paulista y las otras un montón de regiones que de pronto no conocemos tanto. em, pero ¿cuál dirías tú que es como esa diferencia particular de la forma en la que vive el hincha y el fútbol que juega Vasco da Gama? Bueno, yo puedo hablar acerca de la sociabilidad y lo que los hinchas sienten, porque yo pienso que después de algunos años, el fútbol está como muy similar en muchas partes. Entonces no hay como el fútbol que es un baile, que era una característica muy fuerte del fútbol brasileño. eh, Está un poco igual, más o menos igual en muchas partes. Pero yo pienso que la parte central del fútbol es los hinchas y la experiencia de vivir el partido de fútbol de Vasco da Gama. Yo vi en pocos estadios, diferentes estadios. Yo trabajo con fútbol, yo investigo fútbol, entonces donde yo voy a una cancha, yo voy a ver un partido y acá en Brasil solo un otro estadio que yo fui que es parecido con la energía de San Januario, que es un estadio que se llama Barradão del equipo Vitória de Bahía.
Entonces es un único estadio que tiene como una energía próxima al que yo, como hincha de Vasco da Gama, siento que en San Januario. Porque, bueno, San Januario es ubicado, localizado en una región popular de Río de Janeiro y se creció como una favela muy cerca del estadio. Entonces, es una estructura para ingresar al estadio muy diferente a lo que se pasa, por ejemplo, con Maracaná, con Newton Santos de Botafogo. Entonces, es muy singular lo que se pasa en San Januario. Yo, yo siento más orgullo de la historia de Vasco y de San Januario, de nuestro estadio, que, bueno, como ya dije, fue construido por nosotros. Entonces, es eso, es una energía diferente que solo veniendo a San Januario a un partido que puedes sentir. Ya me queda como pendiente ir a Brasil y a San Januario particularmente. Y contanos esa historia, eso que estás contando de que los hinchas construyeron el estadio. Eso me parece de pronto una buena historia para que la conozcamos. Sí, este es un estadio de 1927 y bueno, por una otra regla, el cambio de regla de campeonato, el club tenía que tener un estadio para jugar. Es curioso porque equipos como Flamengo y Fluminense eran los equipos que pleiteaban por eso años atrás. Y hoy estos dos equipos no juegan más, no disputan partidos más en sus canchas y ellos se utilizan de Maracaná. Eh, es curioso, ¿no? Que se pasó años atrás y ahora que se pasa, pero bueno, tenemos el Maracaná, tiene que ser utilizado por todos los equipos que así quieran y es un estadio público, pero la historia de la construcción de, de San Januario se pasó así, por una determinación nuevamente de la liga, de los equipos de la élite que querían que todos los clubes eh, tuviese un estadio para jugar sus partidos. Y ahí los hinchas construyeron con apoyo financiero y también con apoyo brazal de fuerza, construyeron el estadio de San Januario, que tiene como su entrada principal, la entrada social, es un patrimonio histórico que no se puede más cambiar. Entonces, es nuestro orgullo. ¿Cómo funciona Vasco? Vasco hoy es un club de socios, está con una sociedad anónima. ¿Cómo está funcionando hoy? ¿O tiene ese modelo mixto que también sé que en Brasil funciona muy bien? Bueno, Vasco da Gama se pasó una cosa muy curiosa, porque años 2023, creo yo, si no me olvidé el año correcto, eh, fue comprado por una sociedad anónima que se llamaba Sachi 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 777. Y bueno, se pasó que ellos entraron en falencia, no sé si existe esta palabra en español, y salieron de Vasco da Gama. Entonces, el fútbol hoy de Vasco da Gama es una sociedad
no, un club empresa, pero todas las otras modalidades, porque Vasco tiene como atletismo, Vasco tiene como remo, Vasco tiene un montón de modalidades deportivas y estas no son de una empresa. Pero con esta quiebra de la 777 nosotros quedamos como sin una solución. Entonces, otras empresas quieren comprar el fútbol de Vasco, pero no hay un procedimiento eh, en esta temática. Y eh, es curioso porque, y para aquellos que se interesan por esta temática de fútbol como sociedad y fútbol como una empresa o una sociedad anónima. Nosotros del observatorio tenemos como un mapa acerca de eso, pero creo que esto es un tema que vamos a hablar un poco más adelante. Voy a hacerte la última pregunta de esta primera parte y ya entramos justamente con el observatorio. De pronto contarnos tuyos, ídolos, referentes del club, momentos que vos recordés, un momento en el estadio, algo que te ligue y que vos recordés con particular atención. Pueden ser momentos muy buenos o muy malos, pero algo que tengas como un recuerdo muy marcado de tu experiencia como hincha. Yo te voy a contar que cuando yo pienso en Vasco, siempre pienso en Romario y Edmundo. Siempre pienso como en esos 2 jugadores cuando estaba Vasco en su mejor momento. En ese momento estaba Rincón por allá en Corinthians y hay un partido que es histórico, pues como con esos 2 equipos. Entonces como que tengo eso muy marcado. Vos como hincha seguramente conocerás mucho más jugadores, momentos, símbolos de Vasco que nos quieras compartir. Bueno, creo que el mayor ídolo de Vasco da Gama se llama Roberto Dinamite, eh, que hasta hoy es el mayor artillero del campeonato brasileño. Entonces, esto es un gran ídolo. Y hay otros jugadores que tiene como algunas personas se identifican ellos como ídolos, otros no, pero hay como discusiones acerca de eso, pero son jugadores que fueron marcantes en la historia de Vasco da Gama, que son Edmundo, Romário, también hay Juninho Pernambucano, Felipe Maestro, es como jugadores marcantes en nuestra historia. Pero personalmente hay dos puntos que son muy marcantes para mí. El primer es un buen punto que es como eh, el título, el último título nacional que nosotros tuvimos, que fue como la Copa de Brasil de 2012 o 13. Yo soy muy mala con los años. Pero la Copa de Brasil y bueno, año pasado tuvimos en la final y una vez más contra Corinthians no logramos. Este partido que tú hablaste fue en el Mundial en los años 2000. Nosotros no somos muy buenos en las finales contra Corinthians. Pero Corinthians también tiene una historia muy bella yo tengo mucho respeto por Corinthians y por todos sus hinchas. Y el otro punto que es un punto negativo, pero es un punto crucial en mi historia personal, es que en 2013 Vasco jugó con Atlético Paranaense
un partido para el campeonato brasileño y este partido no fue acá en Río. Y yo estaba como mirando por la televisión y este partido hubo como un episodio de violencia muy fuerte entre los hinchas. Y bueno, la hinchada de Vasco da Gama dice que ellos tomaron esta actitud para preservar las familias de Vasco da Gama que estaban acompañando el partido. Todavía no, no tuve la oportunidad para escuchar la versión de los hinchas de Atlético Paranaense, pero esta gran pelea fue televisionada y pasó por la transmisión de la televisión en un domingo por la tarde. Entonces yo estaba en mi graduación y miré aquella pelea y me quedé como, "Y yo tengo que investigar el fútbol y todo lo que el fútbol, que un deporte genera en la sociabilidad. Eh, entonces, después de esto, yo me quedé como, tomé el fútbol con un gran objeto de investigación. A partir de ahí, investigo acerca de la sociabilidad en el fútbol y las cosas buenas o no tan buenas que esta sociabilidad genera. Bueno, muchísimas gracias, Raquel, por esta primera parte.